Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Verdad o Religión. En esta oportunidad vamos a continuar con el tema que comenzáramos ya hace unas semanas atrás y que tiene que ver, nos sitúa en el corazón de la profecía con respecto a la segunda venida del Señor. Yo sé que muchas personas que de repente tienen ya una concepción mental o teológica con respecto a estos hechos, quizás no les cuadre demasiado. Y no es mi intención entrar a debatir, no es mi intención entrar a poner en relieve solamente nuestro punto de vista y decir que los otros no tienen razón. Pero la verdad del tema es que Cristo dijo que iba a venir por segunda vez a buscar a su pueblo. Esta es una verdad innegable. De cómo vayan a ser los hechos, de cómo los acontecimientos se vayan sucediendo, pudiéramos discutir mucho tiempo. Hay algunos de ustedes que quizás por su formación teológica consideran de que el rapto de la iglesia no es así, de que eso es un invento de alguna rama del protestantismo, en el caso de los pentecostales, ¿no? Porque se nos tilda como de medio fantasiosos en alguna ocasión. No obstante ello, particularmente me he dedicado por muchos años al análisis, al estudio en distintos niveles de la profecía bíblica y de la escatología, logrando obtener, por gracia y misericordia del Señor, algunos logros en ese sentido. Y es por eso que quiero iniciar este pequeño pantallazo con respecto a la venida del Señor, dejando esto en claro. Por supuesto, respeto su opinión, su posición, pero del hecho concreto es innegable. Cristo viene a buscar a su iglesia por segunda vez. Y si alguno de ustedes considera que el rapto de la iglesia no va a ser así, no hay problemas. El problema es cuando no somos conscientes de que debemos preparar nuestras vidas porque los acontecimientos que se están desarrollando a nivel mundial indudablemente nos muestran de que algo inminente está por suceder en este mundo caído. Cristo prometió y Cristo cumple. Capítulo 24. Evangelio según San Mateo. Para repasar brevemente, allí nos encontramos con una pregunta que le hicieran al maestro. Recordemos la concepción, entre comillas, dicho esto, judeo-cristiana, en ese tiempo, más judía, más del judaísmo en sus apóstoles, en sus discípulos, que del cristianismo naciente. En su concepción, en su mentalidad, no existía el rapto, sí la segunda venida, la del Mesías. Entonces, cuando le preguntan qué señales habrá de esto, él les dice concretamente, creo que vimos algo de la destrucción del templo en Jerusalén, allá en el año 70, a manos del general romano Tito, y algunas expresiones y algunas profecías de cumplimiento que fueron cumplidas a lo largo de la historia de la humanidad. Pero no pretendo situarnos cronológicamente en el tiempo de que si esto va a ser en el 2020, 2021, 2025, porque de hecho eso sería una herejía. La palabra del Señor dice, nadie conoce estos tiempos exactos en el cual va a venir. Lo que sí dejó es señales de su venida. Cristo indudablemente vendrá a buscar a su iglesia por segunda vez. Los que consideramos y creemos que será el rapto, si bien debo coincidir con ustedes o con algunos de ustedes en que la palabra rapto no está en la Escritura, sí se nos dice con otra terminología y con otras acciones de que probablemente esto sea de esta manera. Bien, quiero recalcar en este programa dos acontecimientos, dos situaciones, para que usted y yo podamos comprenderla y sin importar su denominación, sin importar la religión a la cual usted pertenezca, pero si usted se considera cristiano, si usted se considera un hijo, una hija de Dios, debe tener esto en cuenta. La parusía o la segunda venida del Señor es un hecho concreto. Bien, vamos a ver el libro de Apocalipsis. Allí vamos a encontrar un texto en el capítulo 16, verso 15. Note. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Capítulo 16, verso 15, prefigura una forma de cómo será esta venida del Señor. Y dice, será como ladrón. ¿Por qué utiliza esta forma, esta ilustración?
¿Cómo es el accionar de un ladrón? Bueno, el accionar de un ladrón presupone el factor sorpresa. Para que el ladrón pueda tener éxito en cometer su fechoría, en poder entrar a una casa y poder robar, el factor sorpresa es fundamental. Entonces, esto será algo sorprendente y algo que tomará por sorpresa a muchos. La advertencia de esta palabra y a través de este programa es eso, para que no estemos nosotros mirando hacia otro lado, mirando otras circunstancias y perdamos el foco de la cuestión. Cristo indudablemente vendrá por segunda vez a buscar a los suyos y será sorpresivamente. Las señales en el mundo se están dando: hambre, muerte, destrucción, terremotos, sismos, volcanes que se activan, pestes destructoras, la ciencia que se ha aumentado en su conocimiento. Estamos frente a un nuevo orden mundial, frente a nuestras narices estas cosas se están dando, un nuevo orden mundial que literalmente está unificando el poder religioso, el poder económico. Fíjese las distintas informaciones, fíjese las cosas que se están sucediendo y los personajes que en este tiempo están hablando. Y hoy hablar de un nuevo orden mundial es una cosa de todos los días y lo dicen sin ningún tipo de problemas. Usted escucha a líderes mundiales diciendo que es necesario un reseteo a nivel mundial, que es necesario replantear cómo vamos a seguir como raza humana en esta tierra. Y entonces estamos frente a lo que la palabra de Dios ya venía profetizando desde hace milenios. El primer factor, entonces, ¿cómo será la venida del Señor? Como ladrón, dice allí, ¿no? Y entonces vamos a buscar Mateo en el capítulo 24 y en el verso 44 dice: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Note, cuando menos piensen, cuando a veces, y esto es una palabra para la iglesia, no es una palabra para la gente que no conoce de Dios, porque ese es el gran problema. La gente que no conoce de Dios lo tomará por sorpresa. Y la misión de la iglesia es predicar el Evangelio de Jesucristo para que la gente esté advertida de las cosas que van a suceder. Esa es la misión, o una de las misiones que tiene la iglesia del Señor, sin importar su denominación. Usted y yo debemos advertir a la gente que es inminente la venida del Señor y que deben estar preparados. Caso contrario, y tristemente aquí habla acerca del pueblo de Dios, de usted, de mí, sin importar mi denominación, mi creencia teológica o la suya, debemos estar preparados, porque la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo será como ladrón, el factor sorpresa. ¿Y sabe por qué dice esto? Porque muchas veces nosotros nos confiamos. Discúlpeme la terminología que voy a utilizar. Somos los cristianos muy porfiados. Sí, o sea, ya somos salvos, ya tenemos a Jesucristo en nuestros corazones, y es en esa postura en la cual nos vamos deslizando, y entonces dejamos de orar, dejamos de congregar, dejamos de buscar de Dios, dejamos de guardar nuestras vidas y prepararnos para este acontecimiento. El Señor viene a buscar una iglesia, sin importar la denominación, una iglesia que es el cuerpo místico del Señor, cuya cabeza es Él, que no obedece a una denominación, insisto, pero sí a hombres y mujeres santos, hombres y mujeres que están buscando del Señor, no que lo hayan logrado todavía, pero al menos estamos en una búsqueda de intentar ser cada día mejores y más parecidos al modelo que es Cristo. Primera cosa entonces, note, como ladrón. Segundo elemento, lo vamos a encontrar en Mateo 24, verso 37, apenas unos versos antes. Y estamos hablando acerca de la venida del Hijo del Hombre. Noten, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ellos no sabían de lluvia. En los tiempos de Noé no había llovido todavía. Simplemente dice que una especie de rocío, una especie de vapor, de humo, de agua subía en la superficie de la tierra y mantenía la vegetación. Pero no sabían lo que era lluvia.
Muchas personas en este tiempo, a lo mejor usted ahora se está riendo, se está burlando, y a lo mejor puede estar diciendo, ¿cómo puede ser que este hombre todavía crea? ¿Y cómo puede ser que haya gente tan ilusa que todavía crea en esa mentira, en esa tontería, en ese cuento de hadas de que Jesucristo vendrá por segunda vez? Y aún más, redoblo la apuesta. Usted que me está escuchando debe estar pensando, pero este hombre realmente es un ignorante. ¿Cómo puede pensar que en este tiempo, con un avance tecnológico tan tremendo, que esto pueda suceder así, de esa manera, y que exista tal cosa como el rapto? En los días de Noé, la incredulidad aún por parte de aquellos que decían conocer a Dios como usted, y como muchos quizás como usted, les hacía pensar estas cosas. Hasta que dice la Escritura, ellos se casaban, se daban en casamiento, ellos planificaban a futuro, seguían su estilo de vida normal, sin tener en cuenta lo que Dios les venía advirtiendo por muchos años, hasta que de repente fue, como ladrón, el factor sorpresa, aquí otra vez, porque dice, para ir finalizando con este texto, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, la vida que ellos querían, la diversión, no tenían planeado ninguna otra cosa ni pensaban en lo espiritual. Es así, ¿no? Más con esta pandemia, note lo que está ocurriendo. La gente sale, y cada vez que sale, hacer lo que en este tiempo de pandemia no ha podido hacer. Aquellos que estuvieron quizás 14 días guardaditos en su casa, ahora es como que se desatan. Es como que hay que ir y tomar todo lo que se pueda tomar, comer todo lo que se pueda comer, visitar todos los lugares que podamos visitar, pasear, disfrutar, porque no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Bueno, así, en esos tiempos, así ocurrió. Y entonces dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El factor sorpresa. No nos durmamos. No seamos como la ilustración de las vírgenes sensatas e insensatas. Eso tipifica la cristiandad, sin importar la denominación. Hubo un grupo de vírgenes sensatas y otras insensatas. Ambos escucharon la voz de Dios. Ambos estaban durmiendo, pero cabecearon, se despertaron, pero un grupo fue precavido. Un grupo dijo, bueno, no había tenido en cuenta. ¿Y qué tal si mañana viene el Señor a buscarme? Y se prepararon. Tomaron aceite, dice, compraron aceite. El aceite es el tipo y simbolismo del Espíritu Santo de Dios. Buscaron del Señor, indagaron en las Escrituras y se prepararon para cuando el esposo viniera a buscarlas. Y el otro grupo simplemente dijo, eso es cuento de viejas, eso no va a pasar. Todos estos programas no sirven para nada. Este hombre que me está hablando tiene poco conocimiento. Muchos quizás están en esa postura. Y la palabra de Dios, infalible palabra de Dios, dice que será como ladrón en la noche. Mi querido, mi querida, lo mejor que podemos hacer por usted es advertirle acerca de los tiempos que vivimos y orar por su vida. Y si usted necesita evacuar alguna duda, por supuesto, fíjese, tenemos los distintos canales, las distintas vías de comunicación a través de las cuales usted se puede contactar, y con mucho gusto, por supuesto, vamos a mostrarle en la Escritura en lo que creemos, en lo que la palabra de Dios dice, y orar por su necesidad. Si Dios lo permite, nos volveremos a encontrar la próxima semana con esto que ha sido Verdad o Religión. Chao.